Este es el comienzo de la predicación de Jesucristo. Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y este es el requisito: hay que arrepentirse de todo pecado. Arrepentirse de la fornicación, arrepentirse del adulterio, arrepentirse de ser corrupto, arrepentirse de toda maldad. Reconocer que estamos en problemas, reconocer que si no nos arrepentimos del pecado, el diablo seguirá engañándonos porque hemos nacido en la naturaleza diabólica. Pero la Biblia habla aquí en el capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 8, que el que practica el pecado es del diablo. Si una persona llega un domingo a la iglesia porque un día se bautizó y forma parte de la membresía de una iglesia cristiana, pero está fornicando en la semana, adulterando, robando, es un hijo del diablo. Y está engañado porque él dice: soy hijo de Dios. No nos confundamos, toda la humanidad somos criaturas de Dios. Fuimos creados por Dios, pero Dios no creó la maldad. La maldad entró por el pecado que cometió Adán y Eva. ¿Quién instigó? El diablo. La serpiente antigua engañó a Eva, Eva cayó en el engaño del diablo y pecó. El diablo es el tentador. Quienes pecamos somos los seres humanos. Y en el pecado, la condenación al infierno, vamos caminando. Por eso se predica el evangelio, para rescatarnos de ese camino al infierno. Si no conocemos lo que dicen las Escrituras, estamos engañados en la religión. Y en muchas iglesias no se predica lo que te estoy predicando. Simplemente un domingo de entretenimiento, es domingo, vamos en familia, para acallar la conciencia. Ya cumplimos con Dios, y si se pasa el tiempo, estamos desesperados, porque caminamos en la carne. ¿A qué horas termina el servicio? Estás en la carne. En el reino de Dios no hay tiempo. Y mientras más recibas, más poderoso serás en la tierra. En fe. Cuando salgas, allá te espera el diablo. Es el tentador. Pero si llegas, sales en fe, eres una amenaza para el diablo ya. El diablo ya fue derrotado por el evangelio, por Jesucristo. Por eso solamente hombres y mujeres que están llenos de fe, que verdaderamente caminan en una relación estrecha con el evangelio que es Jesucristo, caminarán de victoria en victoria. De lo contrario, aunque seas cristiano, estarás quejándote de todo lo que te hace el diablo. No te quejes del diablo, aplasta su cabeza y ponla bajo tus pies. Amén. Cada quien camina en su propia fe. Yo solamente te enseño como pastor aquí en el altar, te guío en la palabra para que lleves una vida de victoria. Pero no se puede permitir que un cristiano se ande quejando de toda la obra del diablo, cuando el diablo ya fue derrotado por Jesucristo hace 2017 años atrás. Aquí no te venimos a predicar del diablo, de lo que el diablo te hace. No venimos a predicar de enfermedades, ni de pobreza, ni de ruina, ni de tragedias. Todo eso léelo en los periódicos, allá afuera.
Aquí te predicamos el Evangelio, te predicamos de Jesucristo, para que puedas tomar tu posición de victoria sobre un diablo ya derrotado por Jesucristo. Él te ama, Dios te ama, pero Dios solamente quiere que tú y yo caminemos en fe. Sin fe, dice la Escritura, no podemos agradar a Dios. Dios da la oportunidad de salvación al más vil pecador, pero tiene que arrepentirse. Jesucristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Brujos, arrepiéntanse. Hechiceros, arrepiéntanse. Adúlteros, arrepiéntanse. Prostitutas, arrepiéntanse. Idólatras, arrepiéntanse. Mentirosos, arrepiéntanse, para poder entrar al reino de Dios. Cada quien revísese. Hay dos tipos de hijos. Recuerda, el hombre en general en la tierra es criatura de Dios, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ese era el propósito original de Dios, que hubiesen hijos de Dios en el planeta Tierra. La tierra fue creada para los hijos de Dios. Pero cuando apareció la serpiente antigua engañando a Eva, haciéndola caer en pecado, y después Adán, empezaron a procrear hijos del diablo. Y el primero, Caín. Dice la palabra en allí, 3 de Juan, versículo 12, no como Caín, que era del maligno. ¿De quién era? ¿Quién es el maligno? El diablo. ¿De quién era entonces Caín? ¿A quién le pertenecía? ¿A Dios o al diablo? Al diablo. Ahora, Caín no decidió pecar. ¿Quién pecó? ¿Quién pecó para que Caín fuese hijo del diablo? ¿Quién? Su papá y su mamá. Padres, reciban esta enseñanza. Porque el pecado que tú cometas como papá o mamá va a repercutir en tus hijos. Va a repercutir en tus nietos. 4 generaciones, dice la Escritura. Primera, segunda, tercera y cuarta generación de la maldad de los padres sobre los hijos. No es palabra del hombre, es palabra de Dios. Esto no quiere el diablo que el hombre lo sepa. Por eso en muchas iglesias no se predica la Biblia ya. En muchas iglesias un mensaje motivacional que te motive en el alma, que te levante el ánimo, pero sigues en el pecado. ¿Y de qué te sirve estar sonriendo un momentito en un momento de predicación? Cuando salgas el diablo te está esperando allá? Tú debes caminar en el gozo de Dios, el gozo de Dios, el gozo es permanente, va más allá de la alegría. Así que aquí dice la Biblia que ya Caín, 1 de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, nació ya en maldad, en una condición de maldad, y por lo tanto fue desarrollando su maldad, siendo niño, siendo adolescente, tenía envidia de su hermano. Y esto lo vemos en muchas familias, la envidia entre hermanos. Y más si un padre toma preferencia por un hijo o una madre por su hija, los celos entre los hijos, los problemas se van a incrementar entre los hijos. Donde más violencia encontramos no es en las calles, es en el hogar, en la familia. Violencia de género,
El marido golpeando a la mujer, los hijos toman partido, a veces los hijos se levantan y matan a su papá. Las historias las tenemos hoy en día, un hijo que mató a su padre, una hija que mató a su madre. Son los tiempos violentos que hoy vivimos. Si esto lo estamos conociendo en las noticias, quiere decir que el grado de maldad ha llegado a grado sumo ya. Esto quiere decir que estamos ya en la madurez de los tiempos proféticos, donde la maldad se ha incrementado. Y cuando Dios vio que esa maldad en los tiempos de Noé llegaron a tal magnitud, cuando Dios vio que el grado de maldad llegó a tal magnitud en los tiempos de Lot en Sodoma y Gomorra, envió juicio. Así que preparémonos, Jesucristo está pronto a regresar, la segunda venida de Jesucristo. Él no viene a predicar el evangelio, Él viene a hacer juicio a los malos, a toda persona incrédula que no creyó en la predicación del evangelio, que solamente tuvo religión. Allí será el crujir, el lloro de muchas personas. La sabiduría viene de la palabra de Dios. Hicimos una declaración que la Biblia es la palabra de Dios. Si tú lo crees y recibes la palabra, la estás recibiendo, te hará un hombre sabio, una mujer sabia. ¿Y para qué necesitamos la sabiduría? Para enfrentar los problemas de la vida diaria. ¿Cómo enfrento la crisis matrimonial? ¿Cómo enfrento la crisis económica o financiera? ¿Cómo enfrento la crisis en el trabajo? ¿Cómo enfrento cualquier problema de mi vida personal? ¿Cómo enfrento la enfermedad? ¿Cómo enfrento a una persona que está siempre haciéndome daño? Necesitamos sabiduría. Para eso es la sabiduría, para resolver problemas. Por eso tú y yo venimos a la iglesia para escuchar más de la palabra de Dios y salir en un nivel de sabiduría, porque cada día los problemas se incrementan allá afuera. Y la gente sin sabiduría es una persona necia, dice la Biblia, porque es ignorante de la sabiduría, se hace necia, 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 necia. Y dale, obstinado, terco. Cree su mentira, vive en su mentira y defiende su mentira y quiere que su mentira yo la crea. Pero si yo camino en sabiduría, el sabio está viendo la necedad, ¿qué es lo que hace? Pues se aparta. Vive en tu necedad, yo no te voy a cambiar. Yo, ser humano, no puedo cambiar a otro ser humano. El único que te puede cambiar es Dios. Arrepiéntete, recibe el evangelio y empieza a recibir la sabiduría de Dios. Esto no es religión. ¿Sabían ustedes que estamos en el tiempo de la apostasía? Está escrito. ¿Qué es la apostasía? Es el ataque del diablo a los cristianos con tantos problemas, enfermedades mentales, problemas matrimoniales, problemas del dinero, problemas laborales. Y esta crisis que se está viviendo está alejando a muchos cristianos de Dios. La apostasía es cuando el cristiano se detiene en su fe y se va apartando de Dios. Y aquí lo vemos. Tratan de resolver sus problemas en sus propios recursos. No lo podrán hacer. El diablo está atacando y ellos ni cuenta se dan. ¿Quién está detrás de todo ello? La Biblia dice, en Primera de Timoteo capítulo 4, Primera de Timoteo 4 versículo 1 habla de la apostasía, la causa.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, apostasía, apostatarán de la fe, o sea, van a negar la fe. La fe representa Jesucristo, la fe del Evangelio, escuchando a espíritus engañadores. Los demonios se están moviendo en Villahermosa y en todo Tabasco y en todo México y en todo el mundo. Los demonios están atacando mentes. Y de manera especial, ¿a quién se dirigen más los demonios? A los cristianos. Ya te bautizaste en agua, formas parte de una iglesia, dices ser cristiano, yo te haré la vida imposible, te haré la vida de cuadrito, dicen los demonios. Si es un cristiano ignorante de las Escrituras, porque llega a la iglesia pero se duerme, llega a la reunión, está la predicación y llega a dormirse, o físicamente está aquí en su cuerpo pero su mente no está aquí, está pensando en el partido de fútbol, está pensando en el problema que dejó en su casa, posiblemente saliste en un conflicto en familia y alguien te dijo, ahí te vas a santificar a tu iglesia, eres hipócrita, cristiano, cristiana, no sé si viniste bajo una maldición, pero llegaste, Dios te trajo para que rompas esa maldición y cambies las circunstancias de tu casa. Un día le dice el centurión a Jesús, no necesitas ir a mi casa, Señor, para poner orden, simplemente envía la palabra y el orden se establecerá, la sanidad vendrá. Y cuando el centurión fue a su casa, ya estaba el orden allí. Cuando tú regreses a tu casa, el orden estará allí. Porque estás en la casa de Dios donde los milagros suceden. Dale una ofrenda de aplauso al Señor. ¡Aleluya! Dios ama tu vida y tu familia. ¡Aleluya! Los que nos maldicen están atrapados por demonios, necesitan ayuda, necesitan salvación. No le contestes porque vas a agravar la situación. Calla, ven a la iglesia, ora y las cosas cambiarán. Así que detrás de toda maldad, detrás de todo comportamiento malo en el ser humano, están los demonios. Una persona ya nace con un potencial de maldad, pero en la medida que va creciendo, niño, adolescente, joven, el medio ambiente de maldad, los amigos de la primaria, los amigos de la secundaria, los amigos de la prepa, los amigos de la universidad, esos compañeros que están pensando en pornografía, que están pensando en robar, que están pensando en tomar, en las drogas, estarán apartando a muchos que nacieron en hogares cristianos o sus familias llegan a la iglesia, los estarán apartando de la fe. El diablo está trabajando con tus hijos, tienes que estar pendientes de ellos, porque el diablo no duerme. Y dice aquí, apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Hay cristianos que tienen sus propias doctrinas, sus propias teologías como bautízate, llega a una iglesia y hagas lo que hagas, ya eres salvo, tienes la vida eterna, cuando Cristo venga te vas al cielo. Doctrinas que hablan de que ya no hay que diezmar, que no hay que ofrendar, porque son doctrinas, el diezmo nada tiene que ver con la iglesia. Y escuchan esas doctrinas y por eso están en ruina económica, están en problemas de inseguridad. La Biblia dice que a través del diezmo te da protección, pero vivimos en un medio donde hay inseguridad, hay miedo, y entonces la gente está solamente hablando del miedo y de la inseguridad. Tiene toda
la disposición como cristiano o cristiana para ponerse en la seguridad de Dios. Hay ángeles que Dios asigna para cada uno de nosotros, pero si no pagas tus diezmos y tus ofrendas, ¿cómo vas a estar en protección? Pero tienes una doctrina en contra del diezmo, en contra de la ofrenda, ¿por qué voy a dar? Bueno, pues no te quejes de la inseguridad, no te quejes cuando te suceda algo, no te quejes cuando estés en pobreza y en ruina. La Biblia no habla de pobreza, la Biblia no habla de ruina para sus hijos. El Evangelio se predica ¿a quiénes? Lucas 4:18, se predica el Evangelio a los pobres. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros que éramos pobres, porque el diablo había aplastado a Adán y Eva, fuésemos rescatados de toda pobreza. Ahora Dios nos prueba con el dinero y Dios solamente nos da una prueba sencillita. El diezmo es la 10ª parte de un ingreso. Dios no te pide todo y te lo debería pedir porque todo le pertenece a Dios. Cristo te compró el 100%, pero Dios te prueba con una parte del dinero, el diezmo. Pero si tú te resistes, ya tienes tu propia doctrina y por eso los demonios tomaron ventaja. Segunda de Timoteo habla del grado de maldad, capítulo 3 de Segunda de Timoteo, versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, son los tiempos de hoy, tiempos donde los demonios estarán trabajando intensamente con el ser humano en una ciudad. Aquí habla de la maldad del ser humano, versículo 2, habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Todo esto es noticia de todos los días en México y en el mundo. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí está el consejo: tendrán la apariencia de piedad. Ten cuidado, tienes que tener al Espíritu Santo para entender, porque hoy en día el maleante, la gente perversa, ya no, tú lo ves de una manera pues muy diferente en su forma de vestir o de comportarse. Hoy los maleantes han ido a la universidad, son gente experta, son gente inteligente, son hasta maestros y doctores universitarios, pero están llenos de maldad, visten bien. Estamos en el siglo XXI, así que cuando veas a una persona con una Biblia bajo el brazo, eso no te debe mover. Cualquiera puede traer una Biblia bajo el brazo. Cualquier persona que te diga Dios te bendiga, cualquiera puede decir Dios te bendiga, ya conoce la forma de penetrar a una persona. Dios te bendiga, eres cristiano. No, es un engañador que aparenta ser cristiano. Necesitamos al Espíritu Santo para tener discernimiento de espíritus por tanta maldad, Así que el Evangelio nos da todo ello, nos da sabiduría, y el Evangelio nos trae la llenura del Espíritu Santo para que podamos tener todo este discernimiento. Juan 3:16 dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo, amó al pecador, que dio a su Hijo unigénito. Jesucristo vino por los pecadores. La iglesia, los cristianos, estamos en la tierra por los pecadores, para rescatar pecadores. Un día tú y yo éramos pecadores, hoy no. La naturaleza tuya y mía ya cambió. Volvemos nuevamente a Primera de Juan, porque tú tienes que saber quién eres, si eres hijo de Dios o hija de Dios. Y si no eres hijo de Dios, pues voy a hacer el llamado para que inmediatamente pases a ser hijo de Dios.
Es un milagro que tiene que ver con lo espiritual, con la fe, y el milagro es rápido. Es la salvación. El milagro más grande que Dios nos da es la salvación del pecado, donde pasamos de la naturaleza diabólica a la naturaleza divina de Dios. Esa es la salvación. Vamos a primera de Juan, primera de Juan, dice el capítulo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dios lo lanzó del cielo a la tierra por haber pecado, y el diablo se convirtió en el tentador, tentó a Eva, Eva cayó en el engaño y Eva pecó. Y desde entonces cayó el hombre en pecado, Adán pecó, el matrimonio pecó, y hemos nacido en esta naturaleza diabólica. Versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y quiénes más? Entonces aquí habla de dos tipos de hijos: hijos de Dios, hijos del diablo. Pregunto, ¿una persona fornicaria es un hijo de Dios o un hijo del diablo? Así se haya bautizado en agua, y si está fornicando, ¿a quién le pertenece? Primera de Juan 3:8, el que peca le pertenece al diablo, es un hijo del diablo. Se oye fuerte la palabra. ¿A quién le agradará oír decir, eres un hijo del diablo? Pero no lo digo yo, lo dice Dios, nuestro creador. Por eso la astucia del diablo, estableciendo religión de entretenimiento, religión de engaño, creyendo que por el hecho de ir a una religión hoy domingo, a una iglesia denominacional para callar la conciencia, ya cambió la naturaleza. Tú seguirás siendo hijo del diablo aunque hayas ido a la iglesia. ¿Cuándo dejamos de ser hijos del diablo? ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos del pecado, porque el derecho del diablo es el pecado. Pero cuando nos arrepentimos del pecado y clamamos a Jesucristo, seremos salvos. Por eso dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 17, Hechos 17, habla del arrepentimiento. 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios no quiere que el hombre sea ignorante, por eso se predica en las iglesias la palabra de Dios, para que haya sabiduría y el hombre deje de ser ignorante. Dice la Escritura, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, es un mandamiento del Creador, el Creador de los cielos y de la tierra, el Creador de la humanidad, nuestro Dios. Ahora Dios manda a toda la creación, a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Toda la humanidad. ¿Estás en pecado? Arrepiéntete. Pero es que ya me bauticé. Arrepiéntete, fornicario, adúltero, ladrón. ¿Qué es la salvación? La salvación es un traslado del reino de Satanás al reino de Jesucristo, de la naturaleza diabólica a la naturaleza divina. Busca Colosenses, capítulo 1, versículo 12, 13 y 14. Colosenses 1:12 dice: con gozo dando gracias al Padre, Dios el Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, del diablo, y trasladado, esta es la clave, trasladar. Fuimos trasladados de un reino a otro reino,
de una naturaleza a otra naturaleza. Dice aquí, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados. Por eso el cristiano que ha recibido ya a Jesucristo, ha recibido el perdón de Dios porque se arrepintió, debe vivir una vida de santidad. Santidad es apartado del pecado. Por eso venimos un día como hoy para ser exhortados para no caer en pecado, no regresar atrás, porque si caemos en pecado, el diablo vuelve a atrapar. Esta es una lucha que tú y yo como cristianos tendremos aquí en la tierra hasta que Cristo venga por nosotros. ¿Dónde está la lucha tuya y mía? En la carne, en la naturaleza de la carne. Por eso todos los días tenemos que orar: Señor, yo llevo toda obra de mi carne a la cruz. Esto es oración, es la oración. Es un acto de tu voluntad. Por eso, si tú no conoces la Biblia, si tú no conoces las promesas de Dios, si tú no conoces cómo crucificar tu carne, el diablo toma ventaja porque hay ignorancia. Adiéstrate bien para la batalla, porque la batalla se intensifica. Número 1, vivir en santidad. Número 2, vivir lleno del Espíritu Santo. Número 3, ser adiestrado para la guerra, porque Dios necesita obreros. Ve a Mateo capítulo 9, versículo 36, dice la Escritura: y al ver las multitudes, son las multitudes de una ciudad como Villahermosa, 500,000 habitantes. Jesucristo recorría ciudades y aldeas. Dice el versículo 36, Mateo 9:36, al ver las multitudes de la gente, tuvo compasión Jesucristo de ellas. Dios tiene compasión del pecador, porque estaban desamparadas, gente desamparada. El pecador comete pecado porque está en una naturaleza diabólica dominada por el diablo, y el tentador con las cosas de este mundo, televisión, cine, revistas, publicidad, atrapa más al pecador para que el pecador cometa más pecado y se hunda más en las tinieblas. Está atrapado, está cautivo, está en la cárcel. Alguien tiene que sacarlo de la cárcel. El pecador está sufriendo, un fornicario está sufriendo, un alcohólico está sufriendo, un drogadicto está sufriendo, una prostituta está sufriendo. Un día un joven se me acercó aquí y me dice: pastor, ayúdeme porque tengo la adicción de la masturbación y no puedo detenerme en la masturbación. ¿Sabían ustedes que así se comienza la descomposición de la carne? En la masturbación. Y desde allí el diablo atrapa, sea niño o niña. Necesitamos rescatar a las personas de la mentira y del engaño del diablo. Una persona que está atrapada en su pecado, sea el pecado que sea, el homosexual, mira cómo piensa una persona homosexual, cree que vive en el cuerpo ajeno, un cuerpo equivocado, cree que Dios se equivocó con él, porque revisa el varón homosexual, revisa su cuerpo y ve órganos sexuales del varón, pero su mente está atrapada, porque piensa que es mujer, ¿Dónde está el problema? No en el sexo, físicamente es varón. ¿Dónde está el problema? En los demonios que tiene en la mente. Se necesita liberación de demonios. Pero esto no lo quieren aceptar. Ahora ya se estableció toda una cultura de la homosexualidad, toda una cultura lésbico-gay, y hay organizaciones en las ciudades, están fomentando todo ello, y cuando uno está predicando el evangelio y los quiere ayudar, dice ellos: apártate de mí, porque no me toleras. Y le llaman ¿qué?
es el término que usa, ¿no? Eres homofóbico. No, no somos homofóbicos, tenemos el amor de Dios, queremos ayudarlos. Pero la persona pecadora tiene que arrepentirse, tiene que dejarse ayudar de Dios. Por eso tenemos que orar y ayunar por muchas de estas personas que están atrapadas en la mentira del diablo. Por eso Dios nos levantó para ayudar al cautivo, nos dio el ministerio de liberación y sanidad. Podemos entender lo que pasa y sé que muchos están atrapados allí, pero la persona atrapada tiene que decidir salir de allí. No hay otra manera que arrepentirse y dejar que el Señor lo libere, lo sane. Pero no de todos es la salvación, porque no todos están dispuestos a creer. Por eso se predica el Evangelio. La Biblia dice que vamos a predicar el Evangelio, no a convertir al mundo entero, porque todos tienen la opción de oír, creer, aceptar, pero otros lo rechazarán. Así que Jesucristo está buscando hombres y mujeres que entiendan lo que es la predicación del Evangelio. Y por eso dice el versículo 36, Mateo 9:36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, muchos están atrapados por el diablo, pero hay pocos obreros. Mucha religión cristiana, muchos miembros cristianos en denominaciones, pero puro entretenimiento religioso. Nadie está liberando al cautivo. Y la obra del diablo la estamos viendo, sigue creciendo el número de drogadictos, sigue creciendo el número de alcohólicos, sigue creciendo el número de prostitutas, sigue creciendo el número de homosexuales, sigue creciendo el número de lesbianas. Faltan obreros. Dice el versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta fue la palabra dicha por Jesucristo. Jesucristo era Dios en la tierra. La respuesta está en los obreros, 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 obreros. Nunca Dios intencionó que la iglesia estuviera formado por miembros, hombres y mujeres de banca, que solamente lleguen el domingo, un bonito mensaje y te vas, nos vemos el próximo domingo. No, hay que trabajar. ¿Cuáles son estos obreros? Capítulo 10, versículo 1 dice, entonces llamando a sus 12, es el ejemplo que dio Jesucristo, el discipulado. Jesús comenzó con 12, por eso Jesús estuvo 3 años en la tierra discipulando. El discipulado lleva tiempo, la salvación rápida, pero el discipulado va a llevar tiempo. ¿Dónde ataca más el diablo? En el discipulado. Porque el diablo sabe que si un miembro, si un convertido se convierte en discípulo de Jesucristo, pasa a ser una amenaza para el diablo. Un convertido no es una amenaza. Un convertido le tiene miedo todavía al diablo. Un convertido es un niño, y un niño siempre anda con temor y miedo, y cuando viene el peligro, corre con papá y mamá. Por eso muchos niños vienen, pastor, ¿puede orar por mí? Bueno, aquí estamos para eso, para bendecir, pero también para enseñar. Te voy a enseñar lo que tienes que hacer después. Aprender depende del Espíritu Santo, depende de la palabra de Dios. Discipulado. Hay que crecer. Por eso el discipulado no le agrada a Satanás. Es donde más ataca el enemigo. No quiere que el cristiano sea discipulado. Dice aquí, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Quiénes están ocasionando la apostasía? Primera de Timoteo 4, espíritus engañadores, doctrinas de demonios.
¿Qué determinó Dios para contrarrestar la apostasía y los demonios detrás de la apostasía? Discípulos, obreros, hombres y mujeres que echen fuera demonios. Dice aquí, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Este es tu llamado, mi llamado, donde quiera que estés, en tu casa, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, las 24 horas del día.